Vamos a hacer con Nacho Levi, que es referente, ¿no?, de la Garganta Poderosa, comunicador, alguien que está muy involucrado con lo que está pasando en la Argentina. Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Cómo están, che? Hola, Nacho. Bien. Gracias, Bien. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nacho, muchas repercusiones hubo de lo que fue la vigilia del 24, y en torno a eso, más allá de la noticia que ya tiene unos días, unos meses, unas semanas, ¿qué podés ver de los jóvenes? ¿Viste? Porque está medio instalado que el joven está con Milei. ¿Cómo estás viendo vos a la juventud? Creo que es un buen punto de partida el que planteás, porque en la vigilia vimos un montón de esos jóvenes, de esas pibas, de esos pibes. Los vimos en la plaza autoconvocándose y los vimos en el escenario tomando la palabra. Estaban muchos periodistas jóvenes de la Liga de la Justicia Social, influencers, personalidad que por ahí está más vinculada al deporte, al arte. No sé, estaba Flavio Azaro. Y ese cambio de nombres en la convocatoria generó una bocanada de aire. Todos los que nos encontrábamos ahí, de distintas tradiciones políticas, distintos espacios, por ahí no veíamos hace mucho, decíamos, cómo necesitábamos esto, cómo necesitábamos esto. Creo que hace falta que la juventud trae esa fuerza y claramente en las urnas se expresó un enojo que no es difícil de entender. Si vos te pones a pensar el gobierno peronista que vieron los pibes de 20, que fue el de Alberto Fernández, la experiencia de una deuda a 100 años que vivieron con el macrismo, y la posibilidad de romper toda esa estructura, bueno, por ahí se entiende ese enojo. Quienes vivieron o sufrieron a Martínez de Hoz o a Caballo o el 2001, difícilmente hubieran elegido ese camino. Pero quienes no lo vivieron, tal vez con un enojo genuino, se vieron representados en una estrategia de marketing buena. Me parece que eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar porque si vos votaste a este gobierno por un cansancio genuino con la casta y de golpe ves que este gobierno unificó, hizo una selección de la casta, hizo que Bullrich y Scioli dejen de alternar y formen parte del mismo equipo con una tanda de nuevos ricos como Adorni que se incorporaron a eso, me parece que hay un desencanto. Digo, somos el mismo pueblo que silbó a Fito Páez porque no tocó las canciones que le gustaban. Me parece que si estas eran las nuevas canciones que querías para no escuchar a la casta, seguramente debes estar desencantado. En los barrios, en las convocatorias de los espacios de participación, se empieza a sentir un poco ese desencanto, pero en un escenario que es dramático. Es dramático porque este modelo derrapa en picada y la realidad de los jóvenes no excede de eso. Hace un año vos tenías 200 pibes entre 18, 200.000 entre 18 y 21 años endeudados. Hoy son 600.000, se triplicó. Y los chicos entran antes al registro de deudores del Banco Central que al registro del trabajo. Claro, de eso te quería preguntar, del trabajo, porque hablando en la calle también con muchos jóvenes, primero que lo que dicen es que los salarios son de 500.000, 700.000 pesos, no llegan ni a 1 millón de pesos cuando sabemos que eso no alcanza para nada. Y después que, según el INDEC, son los más desempleados. O sea, el desempleo les afecta el doble que a la general de la población. El índice es el doble. ¿Eso lo ves? ¿Qué tipo de trabajo consiguen? Primero, reivindicar una de las victorias invisibles del campo popular, que fue detener el avasallamiento sobre la ley de barrios populares y el registro nacional de barrios populares, que nos permite saber que 1.300.000 familias viven en los barrios populares, el 67% sin acceso a la energía eléctrica, el 92% sin acceso al agua corriente, el 97% sin acceso a las cloacas, el 99% sin acceso al gas natural. Y dentro de ese contexto se marca una realidad de los jóvenes que en un 92% están incorporados al mercado informal. 4 de cada 10 de esos jóvenes entre 18 y 21 años tiene una deuda. Y tiene una deuda con un mercado de crédito que no es el oficial. Cuanto menos tenés, más pagás. Las tasas de interés son 200% más caras. Y dentro de ese marco les pedimos a los jóvenes que tengan una mirada entusiasta, que se sacrifiquen, que sigan las líneas que le bajan los que condujeron procesos anteriormente. Entonces, me parece que es difícil. Yo te pongo un ejemplo de una persona joven que admiro con toda mi alma, que se llama Azul, sí. Y además de ser mi ahijada, es la hermana de Kevin. ¿Se acuerdan? Kevin asesinado en Zabaleta, en una zona liberada en 2013. Azul era más chiquita que Kevin todavía en ese momento. Y hoy Azul tiene 20 años. Vive en Zabaleta, trabaja 3 veces por semana en un lavadero y cobra 584.000 pesos para poder pagarse la Facultad de Arquitectura, porque Azul quiere ser la primera arquitecta
nacida y criada en Zabaleta. Azul gana No 580... solo de su familia, sino de Zabaleta en general. Sí, un barrio que tiene más de 50 años y que sigue sin tener teléfono de línea ni gas natural a 15 cuadras del Obelisco, creado por el propio Estado. Azul tiene que gastar 200.000 pesos por mes en materiales para la facultad y 60.000 pesos por mes en transporte para la facultad. Dijimos que cobra 584.000 pesos. Explíquenme ustedes cómo hace un joven para vivir con 200.000 pesos en este país que sobrevivimos todos los demás. Nacho, Javier Milei tuvo un buen caudal de voto en barrios populares, en muchos de ellos. ¿Esa tendencia se mantiene? ¿Vos cuando hablas con la gente qué te dice? No, me parece que esa tendencia no se mantiene, lo dicen todas las encuestas, lo dice la realidad de que tenemos alrededor. Una cosa es la realidad que pueden pintar en las redes sociales y otra cosa es la realidad que te encontrás en los barrios, donde todos estos números de los que estamos hablando se traducen a la realidad específica de muchísimas personas, de muchísimas familias. Ellos siguen hablando de meritocracia o hablando de los vagos, las vagas en los barrios populares y la realidad que lo que vemos es una ola de pluriempleo impresionante. Creció la cantidad de conductores de Cabify un 30% el último año y de Rappi un 38%. Y dice el CONICET que el 60% de esos trabajadores tienen además otro empleo. Entonces cuando Milei se pregunta por qué no están los cadáveres en las calles, es porque están intubados a una bicicleta o a un auto laburando las horas que tendrían para vivir, además de su trabajo, para poder llegar a fin de mes. Eso es imposible que no afecte en la realidad efectiva de su imagen pública. ¿Y a las apuestas también o no? Sí, en las apuestas, en OnlyFans, en el narcotráfico. Digo, nosotros veníamos denunciando el flagelo del narcotráfico desde mucho tiempo antes de este gobierno. Y hoy tenemos chicos en situación de consumo en muchos barrios populares de 10, 11 años. Tenemos chicos de 13, 14 años trabajando de soldadito, buscando una salida por ahí. Y en muchos casos ya no es ni para alimentarse eso. Ellos es para poder pagar los medicamentos de sus viejos, de sus abuelos. Ahora se acaban de llevar puesto el programa Remediar. Más allá del conflicto de la salud pública, lo que podríamos discutir, del salario de los médicos, de los docentes, el programa Remediar asistía a 8.100 centros de atención primaria, que son las salitas de los barrios populares, y afecta la falta de provisión de medicamentos para enfermedades cardíacas, artrosis, hipertensión, diabetes, a 20 millones de personas. Si vos no te podés comprar un medicamento, si vos no podés ir a la facultad, si vos no te podés pagar la comida, ¿cómo no va a cambiar la imagen pública de un tipo que podía ser carismático, podía ser marketinero? Ahora, que seguirá teniendo un caudal de apoyo, un poco fruto de ese enojo residual y un poco fruto de una estrategia global de la derecha que la vemos en todos lados, seguramente sea así. Me parece que hay una victoria en eso de ponernos a discutir la pobreza y no la riqueza. Hace no tantos años nosotros discutíamos la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual pensando en los monopolios, discutiendo la concentración de la riqueza. Y de golpe nos pusieron a discutir si el verdadero problema no era que las cocineras eran corruptas, que los trabajadores de la economía popular eran delincuentes, que los vagos del Garrahan, que los corruptos del CONICET. Es insólito. Pero esa puede ser la victoria de ellos. Creo que hay victorias de este lado también, como haber frenado la avanzada contra la ley de barrios populares, que nos da muestra de lo que podemos lograr si nos juntamos, porque ahí estuvo desde un sector transversal del radicalismo hasta la Iglesia Católica, pasando por todas las tradiciones del peronismo, ni hablar los dirigentes populares. Nos encontramos en la 31, nos encontramos en la legislatura, nos encontramos en un montón de instancias para detener, frenar, y lo logramos. El problema es que después hay una agenda que corre atrás de si Menem tuiteó o no tuiteó, si el paquetazo de Milei, si el paquete de Adorni, y en el medio de todo eso la verdadera cascada está en la salud mental, en la economía popular, en la economía familiar y en el endeudamiento, porque no podemos dejar de hablar del endeudamiento, al que por suerte también le estamos haciendo frente de manera transversal, porque hay una ley que viene trabajando Hagman y Saracho a nivel nacional, y porque hay una ley en la ciudad convocada por el Pitu Salvatierra, que el martes 12 de junio, a las 14 horas, va a presentarse por fin en la legislatura porteña, con la presencia de la Negra Albornoz, de Mercedes Alessandro, de Lucy Caballero, para poner un poco de orden en el desbarajuste que hay en absolutamente todas las casas. Nacho, de las cosas que dijiste, quiero hacer como doble clic en varias. Por un lado, dijiste... Seguimos con el registro de los barrios populares. Hay también como un discurso en el último tiempo de hay que sacar a las villas, hay que correr a la gente, ¿no? Empezaron a aparecer algunas personas que empezaron a revivir este debate. Primero, ¿qué pensás de eso?
Y después me meto con otro tema que dijiste también, que es como el armado, el diálogo político entre distintos espacios para enfrentar de alguna manera a este gobierno. Pero primero quiero saber lo de los barrios. Yo creo que invocar, recordar al padre Mujica siempre está bueno. Este mes mucho más, porque pasa en muchos lugares. Decía que lo único que hay que erradicar de la villa es la miseria. Y recién decíamos que Zabaleta es un barrio que tiene más de 50 años y no tiene gas natural, no es que no tiene wifi, no tiene teléfono de línea, a 15 cuadras del Obelisco, núcleo habitacional transitorio Zabaleta, creado por el Estado. Hace pocas semanas vimos ponerse play por primera vez al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que venía bastante adormecido, solamente para diferenciarse de Rodríguez Larreta, mostrando una línea más dura a los sectores medios en esos spots de televisión que hacen, que es para lo único que va a los barrios. Lo que estamos viendo en la 31 es dramático, es un indigno homenaje a las topadoras de Cachatore. Hace una semana vimos titulado cínicamente Tormenta Negra en los barrios populares, un operativo que invadió 15 barrios con 1.500 policías, utilizando los recursos de espacio público, del personal de tránsito, para desbaratar búnkers que auspician sus propias fuerzas de seguridad. ¿Qué ves? ¿Un ensañamiento en algunos barrios? Lo que vimos en el operativo que llamaron Tormenta Negra. Fíjense, ¿qué sucedió en verdad ahí? ¿A quién detuvieron? ¿Cuál fue el fruto de ese mega operativo? El fruto fue que hostigaron comercios, que decomisaron herramientas de trabajo, que pesquisaron a vecinas y vecinos de los barrios humildes. Hablaba con algunos trabajadores que hacen tortilla en el barrio Fátima de Villa Soldati. Los mismos policías que le cobraban un canon de 50.000 pesos por semana para dejar vender las tortillas fueron los que le decomisaron la parrilla en la que cocinan las tortillas. A nosotros nos clausuraron tal vez la más eficiente de nuestras cooperativas. Cheque Rico Fátima, síganla por favor y apóyenla. Una cooperativa gastronómica que hicieron Leo y Moni, con un grupo de vecinos, 2 chefs, 2 cocineros que trabajaron en los mejores lugares, pero decidieron radicarse en su barrio, generar una cooperativa que ayuda, que cumple una función social. Bueno, la clausuraron. Hicieron base ahí Tormenta Negra y la clausuraron. ¿Sabe por qué la clausuraron? ¿Por qué? Porque no tiene dirección y numeración la calle, como ninguna casa de ningún barrio popular, aunque venimos peleando por eso desde hace 50 años. El propio gobierno, que la pinta en un cuadrado blanco en su mapa interactivo, no la habilita como comercio de trabajadores porque no tiene dirección o porque no tiene los planos, en un barrio donde ninguna estructura tiene los planos. Bueno, por suerte esas compañeras y esos compañeros que trabajan hasta cuando no los dejan, sí están haciendo caterings, pizza party, coffee break, lo que sea que quieran hacer en el marco de su empresa, de sus casas, de sus cumpleaños. Cheque Rico, Fátima, le van a estar haciendo un favor al barrio y le van a estar causando un problema a este gobierno de la ciudad, que ojalá los tenga pronto, porque el nivel de cinismo y violencia que está mostrando en los barrios populares está logrando una unidad que tal vez de este lado nos costaba todavía más. Nacho, tenemos que cerrar porque tenemos que ir a una tanda, pero no quiero dejar de preguntarte antes de despedirte sobre qué expectativas tenés de la oposición, ¿no? O cómo vuelve el campo nacional y popular a hacer gobierno y cuáles son las cuentas pendientes, por supuesto. Creo que encontrarnos, y me parece que estamos en ese camino. Empezaste vos hablando de la vigilia del 23 y el 24, y ahí nos encontramos muchas y muchos, de muchas tradiciones, de izquierda, el peronismo, el campo popular, autoconvocados. Borroni dijo ese día en el escenario, este es el primer día de los últimos días del gobierno de Milei, porque se empezaba a gestar y a formar algo ahí, que poco día después se replicó en la Villa 31, cuando marchamos para que no se llevaran puesta la ley de barrios populares, denunciando esta realidad, convocó el Pitu Salvatierra, lo mismo que está pasando en la legislatura. Creo que poco a poco se va generando una mistura y una unidad para poner de relieve una agenda que no está en el oficialismo, que no está en los medios de comunicación ni cuando critican al gobierno, y que tiene que ver fundamentalmente con el desendeudamiento. Quiero volver a traer ese tema y a reforzar las líneas que lleva esa ley que se va a presentar en la legislatura, porque esa ley básicamente lo que propone es cambiar la deuda privada por un crédito social, hacer corresponsables a las entidades financieras o bancarias que pusieron intereses punitivos o ofrecieron cuotas muy excedidas de la posibilidad de pago, en que sean ellos mismos en quienes puedan pagar un aporte extraordinario para saldarlo. Que devuelvan la que se chorearon, dirían algunos. Nacho, muchas gracias por haber venido y por tu tiempo. Gracias, Nacho. Nacho. Hablar con vos.